Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar cómo volver sus amigurumis en llaveritos. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer y les quede resistente si es que no tienen llaveritos con argollas, de las que se pueden meter por esta partecita y unir con unas pincitas. Entonces esta es una muy buena técnica para que no se vayan a salir. Entonces vamos a ocupar nuestra hilaza. En este caso voy a estar utilizando esta de color blanco. Igual ustedes pueden utilizar una hilaza del mismo color de su amigurumi o de un color diferente. Vamos a utilizar este tipo de argollas que no tienen estas como tiritas para poder colocarlo en el amigurumi directamente. Y nuestras tijeritas, yo estaré utilizando este gancho de 2 milímetros. Entonces vamos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar un nudito corredizo. Dentro de este nudito corredizo voy a realizar 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces aquí ya tengo un total de 30 cadenetas. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a posicionar aquí justo en donde quiero colocar mis cadenetas. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este punto de aquí del centro de esta forma y voy a tomar la hebra que me queda aquí para pasar mis cadenas por este punto de esta forma. Aquí nosotros, si queremos tomar 2 puntos, si queremos tomar un punto, ya es nuestra decisión. Entonces aquí solamente voy a acomodar mis cadenas para que queden derechitas. Y ahora aquí donde me quedé voy a tomar mi hebra nuevamente y justo aquí en donde comenzamos voy a realizar un nudo deslizado, un puntito deslizado, y voy a cortar mi hebra. Entonces aquí tomando las 2 hebras que tengo voy a realizar un nudito que quede bien apretado. Así. Y ahora sí ya voy a poder cortar para que queden más chiquitas estas 2 hebras. Aquí aseguramos muy bien y vamos a girar para pasar este nudito a la parte del centro. Entonces aquí nos podemos apoyar de nuestra agujita lanera, de nuestra agujita de crochet, y lo tenemos que pasar por este mismo punto. Así vamos poco a poco. Y aquí lo acomodamos y así nos va a quedar. Entonces aquí ya quedó nuestro nudito por la parte de abajo. Entonces ya tengo mis cadenetas para ahora sí poder colocar mi argolla. Y esta solamente la voy a colocar de esta forma. Miren, voy a pasar por aquí por el medio y luego paso de esta forma para crear este nudito. Y así ya quedaría bien agarrada a nuestro amigurumi. Entonces de igual forma para quitar solamente hacemos lo opuesto y se sale. Y también si tenemos de este otro tipo, también aquí se puede, nada más lo pasamos aquí por esta parte del medio, así,
pasamos todo nuestro llaverito y así quedaría. Igual aquí lo podemos hacer de la otra forma para que esto nos quede por la parte de adelante, pero espero y les sirva este tutorial para que ustedes también lo puedan utilizar y puedan convertir en llaveritos todos sus amigurumis. Recuerden suscribirse, dejar su like y comentarios. Y nos vemos en un próximo videito. Hasta la próxima.